Continuando con la historia anterior, nuestro prota finalmente se consigue con la reliquia que cobra la forma de una serpiente. Y a pesar de que se comporta de forma amable, John sabe que esto podía cambiar en cualquier momento. La reliquia se resistía a morir y le decía al prota que se detuviera, pero este parecía más decidido a terminar con lo que ya había comenzado, mientras se preguntaba cuánto más podía resistir y seguía ejerciendo presión sobre la herida de la serpiente. Vemos que se necesitan diversos talentos para llegar a utilizar una reliquia, ya que si no posees ningún talento, la reliquia te podía devorar inmediatamente. La clasificación de talentos académicos se divide en 3 grupos principales. El primer grupo es sociabilidad, que tiene que ver con la habilidad de formar relaciones sanas con una reliquia. El segundo grupo es el de dominancia, en el que el poder de demandar la obediencia se ejerce sobre una reliquia. Y el tercer grupo es la compatibilidad, que tiene que ver con la afinidad entre el usuario y la reliquia, como si estuvieran hechos el uno para el otro. Usualmente la mayoría de las personas poseen el talento de sociabilidad, y a pesar de ser el más fácil de usar, se puede catalogar como una ruta hacia la perdición, ya que cuando las reliquias se vuelven amables con sus dueños, estas empiezan a soltar venenosas auras que terminan con la vida de su poseedor. Y es por eso que el prota no utilizará la sociabilidad y desea someter a la reliquia, ya que si no está dispuesta a someterse ante él, la cortará en pedazos. Esta trata de persuadir al prota diciéndole que pensaba que los humanos anhelaban a las reliquias, pero en ese preciso instante ocurre una explosión y la reliquia se convirtió en un hacha dorada increíblemente hermosa. Luego, la ventana de habilidades le avisaba que había desbloqueado un título llamado El que experimentó las tumbas, y había descubierto una nueva habilidad básica de saqueador de tumbas, rango F, que también le dio un aumento en su talento de dominancia, pero una disminución en el nivel de sociabilidad de reliquia que no le pareció muy relevante. Luego llegaron a la cueva Linda Walker y Abe Kayoshi. Ellos estaban deseosos por conseguir la reliquia primero, pero el prota sabía que para eso habían llegado un poco tarde, y decidió observarlos un rato, ya que desde ese momento supo que seguirían estando en su camino. Tras esperar unos minutos pensó en deshacerse de ellos, pero le llegó un mensaje diciendo que la daga del funeral de Egipto se había usado hasta la mitad, y quizás esa había sido una buena forma de decirle que pensara sabiamente lo que quería hacer en ese momento. Kayoshi estaba realmente molesto porque no había ninguna respuesta por parte de la reliquia, mientras pensaba que quizás alguien ya se la había llevado. Le preguntó a Linda si eso no era un gran problema, ya que podría significar que había más personas sabiendo sobre este tipo de reliquias. En ese momento, Linda vio algunas marcas en el suelo y se dieron cuenta de que alguien había estado allí. Entonces el sonido de una roca se escuchó en la cueva y se alarmaron aún más. El prota se preguntó si podrían escapar de una tumba que se estaba cayendo sobre ellos. Luego le dijo a la reliquia que cerrara la tumba y esta comenzó a caerse en pedazos poco a poco, mientras el prota comenzaba su salida por el mismo camino por donde entró. La tumba, que una vez estaba cubriendo el apartamento, ya no se veía. La gente estaba desconcertada al principio, pero luego todos se dirigieron a sus cuartos. Cuando el prota llegó, los encontró todos perplejos, ya que esa gran colina había desaparecido, pero John ni se inmutó, y les dijo que al menos eso era agradable de escuchar, mientras los invitaba a todos a comer. Por otro lado, Abe Kayoshi recibe la noticia de que había una profecía de que alguien de Corea se llevaría las reliquias antes que ellos. Este no podía creerlo, ya que sintió que debían avisarle antes, pero el emisor del mensaje le dijo que no se habían enterado hasta hace unos momentos. El tipo perdió la cabeza, diciendo que él pensó que habían personas trabajando con el usuario de la reliquia Guía Futura, y que era muy frustrante lo que había sucedido, pero en ese momento le dijeron que harían lo posible para que no sucediera otra vez, y debía seguir trabajando duro aunque teniendo especial cuidado, ya que la persona que se había llevado a la reliquia no parecía ser normal y la profecía sobre ellos era bastante perturbadora. Al día siguiente, John está poniendo a prueba sus habilidades lingüísticas para buscar toda clase de información en diferentes idiomas, pero no parece conseguir nada útil. Resulta que necesitaba saber lo que el CO1 estaba planeando, pero hasta ahora no podía encontrar nada relevante. Mientras John seguía buscando información en diferentes idiomas, su amigo Don le preguntó si en realidad entendía todo eso, ya que no se imaginaba que era tan inteligente como para saber tantos idiomas. El prota le confesó que quería saber algunos detalles sobre el CEO de esa corporación, y aunque el chico estaba algo confuso, le dijo que podría ayudar en algo. Aunque luego le dijo que la tarea no será sencilla, ya que no es nada fácil que el CEO de una gran corporación se reúna con un pasante de una pequeña compañía. Y ante esto, el prota le dejó en claro que ya había renunciado. Mientras pensaba sentado en su PC, de pronto recordó que el grupo de Park tenía una galería de arte, y supo que solo tendría que usarlos para extraer un poco de información sobre el CEO. La jugada del prota había resultado como lo había planeado. Park y su hermana terminaron en la cárcel como vimos en la primera parte de la historia, y el prota decide llamar a uno de los encargados del grupo Park, que parece estar muy molesto por lo que había hecho. John le pregunta si siguen en el negocio, ya que él sabía que todavía no habían firmado su liquidación. Entonces el tipo rubio le pregunta que qué quiere, aclarándole que por su culpa su hermano mayor y su hermana fueron arrestados, y todas sus obras de arte fueron confiscadas, por lo que ahora todo lo que le queda es cerrar el negocio. Este se dio cuenta que todavía no habían cerrado el negocio y lo invitó a la casa de subastas Midas, la más grande del mundo ubicada en Las Vegas. Un lugar muy conocido por tener los mejores tesoros del mundo, y John sabía que Won había asistido a esa subasta y había obtenido reliquias extremadamente peligrosas.
Entonces pensó que si podía tener algunas personas vigilando allí, probablemente podría conseguir un poco de información sobre este bastardo. Al pensarlo, se le ocurrió decirle al tipo que ese mismo mes debía buscar algunos objetos y localizar a alguien en la casa de subasta de Midas. El tipo rubio no sabía de qué estaba hablando el prota, ya que no sabía cómo entrar allí en primer lugar. Y le dijo que habían sido exitosos hasta el momento, porque su hermana tenía buenas conexiones y habilidades. John le dijo que debían de resolverlo ya, que a diferencia de ellos, él sabía una o dos cosas más sobre negocios, y lo que está pidiendo puede verse fácilmente como una negociación, que está dispuesto a pagarles dependiendo de la calidad de información que le puedan proveer. Pero el tipo parecía no estar de acuerdo ante la idea de trabajar para el prota, y le dijo que no importara cuánto dinero le ofreciera, ya que no estaba dispuesto a trabajar para él. Pero John muy calmadamente le dijo que si no le gustaba el trato, entonces se ahorraría ese dinero, porque sin importar lo que pasara, ellos debían de ir al Midas, aclarando que parece que no lo golpeó lo suficiente la vez anterior y que si ese es el caso, quizás debería golpearlo mucho más hasta que estuviesen de acuerdo. El chico rubio se sorprendió ante esta respuesta del prota y le dijo que esperara un momento. Pero John supo que había logrado lo que quería y les dijo que le daría más detalles la próxima vez y que solo debía de ser paciente. Luego pensó que su asunto con Won estaba resuelto, mientras imaginaba una casa de reliquias exitosas esa noche. Recuerda que si te está gustando este contenido, puedes suscribirte al canal si no lo has hecho, regalarnos un like y activar la campanita para recibir todo el contenido que subimos. Cuando iba caminando por la calle se encontró con Abi Kayoshi, el excavador japonés que le dijo que estaba en todo el medio y que la calle estaba muy estrecha. El prota se preguntó por qué ese tipo estaba allí y pensó que quizás la aparición de la siguiente tumba estaría cerca de esa zona, porque recordó que alrededor de ese tiempo los japoneses tenían un usuario con una reliquia profética. Luego el prota comenzó a hablar en japonés, diciéndole al tipo que se callara, que era muy ruidoso. Abe quedó perplejo, ya que él también era japonés y pidió disculpas por sus modales, ya que se trataba de un día difícil. John pensó que su habilidad lingüística era bastante útil y de inmediato le quiso jugar una broma, diciéndole: «Perdón, ¿qué dijiste? Solo puedo hablar coreano». El tipo estalló nuevamente al haber sido engañado por un coreano y le reclamó al prota porque había hecho eso. Este se fue tranquilamente mientras tomaba una bebida, diciéndole al tipo que él había comenzado primero y lo llamó idiota en coreano. Kayoshi seguía insultándolo. Este supo de inmediato que Abe tenía una reliquia, ya que ni siquiera intentaba cubrir su aura como se esperaría de un principiante. Y aunque no sabía la clase de reliquia que era, el prota está decidido a obtenerla. Abe Kayoshi no daba por terminada la conversación y agarró el prota por el hombro diciéndole que si alguien estaba hablando con él, era cortesía básica escuchar lo que tenía que decir. En ese momento el prota se volteó y destapó la lata en la cara del tipo, llenando todo su traje y su rostro con la refrescante bebida. Abe no podía creer lo que había hecho el prota y le dijo que lo había ensuciado todo. El prota no le pidió disculpas, diciéndole que quizás alguien había batido un poco la lata, pero el excavador le advirtió que debía pagar por la limpieza del traje, aunque el objetivo de John era analizar al tipo y se dio cuenta que poseía una reliquia con un brazalete y una caja pequeña. Rápidamente pensó que si robaba la reliquia en ese momento sería demasiado obvio. Pero antes de irse, como una cortesía extra, le entregó una tarjeta de identificación, diciéndole que debería tener más cuidado con ella. El tipo se la arrancó de las manos pensando en que las personas no podían enterarse que era un miembro del equipo de excavación japonés, ya que las cosas podrían ponerse un poco complicadas. Inesperadamente, el suelo comenzó a moverse y una tumba hizo su aparición cerca de la ubicación donde estaban ellos. Si bien ninguno reveló sus intenciones al momento de darse cuenta, sabían que estaban esperando ese momento. Luego el excavador japonés reportó la aparición de la tumba, mientras le advertían que el coreano que reclamó la reliquia de las hachas de oro y plata estaba cerca de él. Y como era de esperar, el tipo pensó que el prota seguramente era el de la profecía, pero ya este se había puesto en marcha. Abe sabía que no podía perder mucho tiempo y se apresuró a encontrar las reliquias mientras pedía mucha más información sobre la profecía. El prota ya estaba de camino a la tumba, pero esta vez se sentía un aura realmente sanguinaria y completamente diferente a la de la tumba anterior. Luego de correr por un largo rato, finalmente el excavador consiguió al prota y sin pensarlo dos veces sacó su arma para apuntarlo, exigiéndole que abriera su mochila. Cuando esto sucedía, la ventana de habilidades le avisó al prota que un intenso aura estaba yendo hacia él, pero de un momento a otro una inmensa columna mágica se alzó desde la tierra hacia el cielo, aturdiendo a todas las personas presentes. El prota se dio cuenta que la reliquia había involucrado a muchos civiles, ya que se trataba de una tumba llena de armas rotas, conocida como la tumba de la reliquia de la katana japonesa Muramasa. Como cuenta la leyenda, Muramasa era un famoso herrero japonés, que durante el periodo Muromachi fundó la escuela Muramasa, pero durante ese tiempo ellos tenían una mala relación con el shogun, Tokugawa Ieyasu, debido a que su abuelo, padre y hermano fueron asesinados por katanas hechas por Muramasas, y por estos incidentes Tokugawa ordenó que todas las armas de Muramasa fueran destruidas. Desde ese entonces las armas Muramasa
Muramasa fueron conocidas como katanas malditas. Jon supo que ese era el tipo de reliquia contra la que se tenía que enfrentar y recordó que definitivamente esa reliquia guardaba mucho rencor contra los humanos. En ese momento, la ventana de misiones le advertía que el aura sanguinario de la reliquia estaba entrando a su cuerpo. Jon sabía que esta tumba era todo un reto y cuando vio que su brazo derecho comenzaba a ponerse morado por la energía maldita de la tumba, se dio cuenta que ya estaba comenzando a tomar su cuerpo y necesitaba apurarse en completarla. Pero cuando quiso moverse, Kaiyoshi le dijo que no se moviera y lo apuntó con el arma exigiéndole nuevamente que abriera su mochila. Pero el prota le preguntó por qué debería escucharlo, mientras el tipo le advertía que a menos que quisiera morir debería quedarse quieto. El prota estaba un poco cansado de la actitud del tipo y le dijo que le disparara, advirtiéndole que de todas formas eso no funcionaría. Abe se molestó y le dijo que si creía que estaba bromeando entonces lo lamentaría. Pero sin esperar una respuesta, decidió dispararle, aunque para su sorpresa al apretar el gatillo la pistola hizo una explosión que le quemó su mano. Jon le recordó que le había dicho que eso no funcionaría, debido a que en las tumbas las armas modernas no funcionan, porque las reliquias no quieren que los humanos tengan una estadía tan fácil allí dentro. El tipo se quedó asombrado ante la sabiduría del prota y le preguntó cómo diablos sabía todo eso, pero de inmediato supo que el prota era el que se había llevado las hachas de oro y plata. Seguido a esto, el prota lo agarró por el cuello diciéndole que ahora la reliquia era de él y que debería de dejar de pensar en ello. Kaiyoshi no sabía por qué el prota había adoptado esa actitud, pero lo que no se esperaba era que Jon le había lanzado una trampa para ganar algo más de tiempo. Se trataba de algunos fantasmas de arena movediza, lo que lo mantuvieron en el mismo lugar durante un largo rato. Inmediatamente el tipo se convirtió en el centro de las miradas, mientras preguntaba quién sabía un poco de japonés entre los presentes. Rápidamente se acercó a alguien a ayudarlo, pero como se dieron cuenta que tenía una pistola, pensaron que quizás podría ser una persona peligrosa. Para salir de la situación, el tipo decidió sacar su identificación, explicándoles a todos que él era parte del equipo de excavación japonés y que había recibido entrenamiento especializado para manejar esa situación, prometiéndoles a todos que los sacaría con vida de ese lugar. Por otro lado, el prota no perdía tiempo e iba en busca de su recompensa, mientras revisaba las reliquias que tenía el tipo, ya que cuando estaba agarrándolo por el cuello y lanzándolo al suelo, pudo revisar su traje para obtener algunos objetos valiosos. Jon pudo tener el brazalete y la caja que sabía que el tipo tenía, pero revisándolos bien se dio cuenta que por un lado la caja tenía una torta de arroz dentro. Jon sabía que el grado de esa reliquia no era el mejor, pero seguía siendo una reliquia útil que debería guardar por el momento. Seguido a esto, la ventana de habilidades le avisó que había desbloqueado un título y había descubierto la habilidad básica de sacador de tumbas, dedos ágiles rango F. Con esta habilidad de dedos ágiles, el prota podía ser capaz de saber cómo usar apropiadamente un objeto con tan solo tocarlo, y tenía mayor probabilidad de robar exitosamente las reliquias de otros, avisándoles que había despertado exitosamente 4 habilidades que estaban inactivas y que se había convertido en un verdadero saqueador de tumbas. Misión cumplida. El prota recibirá unas recompensas después de salir de la tumba. Jon se alegró ante la idea de recibir una recompensa, y cuando estuvo decidido a emprender su camino hacia la reliquia, se dio cuenta que había una trampa en medio del camino. Cuando miró hacia abajo, había un grupo de personas en el hoyo, y entre ellos se encontraba una mujer que había sido poseída. Se trataba de una trampa de sacrificio en la que habían de morir muchas personas para formar el camino del puente. Pero para la sorpresa de Jon, el que había creado esa trampa había sido el excavador japonés. El prota decidió bajar al hoyo y enfrentar a la mujer que estaba poseída con la reliquia que había obtenido. En el momento en que llegó al suelo y se encontró de frente con la mujer, esta lo quiso atacar, pero el prota utilizó la cuerda para amarrar y despojarla de su arma. Se trataba de una reliquia que le dijo al prota que matara a todos los humanos. Pero Jon se dio cuenta que a pesar de ser una reliquia bastante simple, tenía un ego bastante alto y decidió arrojarla al suelo. Después de hacer esto, le quitó la cuerda a la chica y les dijo a todos los presentes que deberían seguirlo, ya que él los sacaría de allí. En ese mismo momento, Kaiyoshi pensaba que se había deshecho de todos los testigos y había encontrado la habitación de la reliquia Muramasa. Entre un centenar de espadas clavadas en el suelo, se decidió encontrar la reliquia, pensando que luego mataría al prota haciéndolo sufrir. Tras un rato de intensa búsqueda, se molestó, ya que no había conseguido la reliquia Muramasa. Pero de un momento a otro llegaron muchas personas reclamando porque había intentado matarlos, mientras el excavador se preguntaba cómo habían logrado salir de allí. Al parecer había llegado su hora de pagar por lo que había hecho, y le dieron una golpiza entre todos los presentes. Mientras el prota llegaba y le decía que era verdaderamente ridículo, haciéndole saber que era un inútil, por no poder encontrar la reliquia aunque había llegado antes. El prota, sin esforzarse mucho, sacó su hacha dorada y le pidió a la reliquia que encontrara la espada verdadera. Seguidamente una espada se cubrió con un aura de energía. Era la Muramasa, revelando su verdadera forma. Cuenta la leyenda que usar el poder de esta espada requiere de 10 sacrificios, ya que necesitaba la sangre humana para no volver a su verdadero estado. Los presentes se asustaron mucho, ya que pensaron que 10 de ellos debían morir, pero el prota no estaba de acuerdo con la solicitud de la reliquia. Cuando la tomó con su mano izquierda, la reliquia le dijo que debía matar a 10 humanos por ella, pero nuestro héroe se negó, diciéndole que por qué debería hacerle caso si en cambio podía dominarla. Y sin pensarlo, utilizó todas sus fuerzas, diciéndole a la reliquia que si no se rendía ante él, los rompería en 1000 pedazos. La tierra comenzó a temblar, y una carga de energía salió disparada en diferentes direcciones. De repente, el ambiente sanguinario se transformó en una calma muy serena, mostrando el cambio de aura para la espada que ya había sido dominada. Seguido a esto, el prota le mostró a todos una cuerda por donde debían de subir para salir de ese lugar. La gente se apresuró para escapar de la tumba, mientras Jon tomó al excavador japonés por el hombro, diciéndole que no se intentara meter en la multitud, y le preguntó que si tenía en mente hacer alguna estupidez con las personas
personas que salieran de allí. Pero este le prometió que no haría absolutamente nada, pidiéndole al prota que lo dejara salir a cambio de recomendarlo con el gobierno y obtener una oferta de trabajo con un salario de 10 mil millones de yenes para trabajar con el equipo de excavación japonés, en el cual también tendría la posibilidad de usar otras reliquias. John sabía que una de esas reliquias solo podía ser usada por el dueño original y no le creyó sus mentiras, aclarándole que sería el último en salir de la tumba. Después que todos salieron, el prota se apresuró a salir, tomando la cuerda mientras el tipo no paraba de adularlo y disculparse por sus acciones. John fingió estar interesado en el equipo de excavación japonés que opera las reliquias proféticas y le dijo al tipo que solo estaría dispuesto a trabajar con ellos si llegasen a ser un equipo confiable. Kayoshi le dijo que no tenía que preocuparse por ello, ya que se trataba del famoso grupo TKBM. Pero cuando John escuchó esto, le dio una fuerte patada al hombre en la cara, quien voló por el aire y cayó al suelo con un fuerte crujido en sus piernas. El prota desde lo alto le daba las gracias por la información que le había compartido y lo condenó al olvido en la tumba, mientras el hombre gritaba desesperadamente para que lo sacaran de allí. Y hasta aquí la segunda parte de esta increíble historia. Si te ha gustado este contenido, te invito a suscribirte, a darle like y activar la campanita. Con esto nos ayudarías mucho. Si quieres una tercera parte, déjalo en los comentarios. ¡Chao!